Bueno, tanto en Madrid como en Galicia, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Hórreo, el leitmotiv es la corrupción y la urgencia para aplicar medidas de transparencia que curen la desgastada imagen de la política española. El caso Bárcenas ha conseguido endurecer la oposición del Partido Socialista. Ayer Rubalcaba pidió por primera vez la dimisión del gobierno. Afirma que Rajoy no está en condiciones de abordar las crisis sociales. Según el líder de la oposición, está lastrado por los recortes, por las rupturas del consenso y también por los casos de corrupción. Yo por eso, señor Rajoy, le pido hoy aquí en esta Cámara que renuncie, que lo deje, porque usted no puede resolver la crisis política que tiene hoy España y que usted mismo ha creado. Le pido, señor Rajoy, que dimita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles. Pero Rajoy no le reconoce a Rubalcaba la autoridad moral necesaria para hacer este tipo de reclamaciones. Le recomienda que publique las cuentas del PSOE y sus declaraciones de la renta antes de pedir la dimisión de nadie. Haga exactamente usted el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de su partido político y también con las mías. Y cuando la haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene, señor Pedro Rubalcaba. No tardó mucho el PSOE en recoger el guante. Hoy anunciaron la publicación de la declaración de la renta de Rubalcaba, proponiendo además que se publiquen las de todos los cargos públicos desde el año 2000. Veremos ahora si Rajoy le acepta a Rubalcaba la legitimidad moral para pedir dimisiones. Paralelamente, el caso Bárcenas también alcanzó la sesión de control del Parlamento gallego. Ante las críticas de la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, Feijóo afirmó sentirse repugnado por el caso Bárcenas, pero también reivindicó la integridad de su partido, que trabaja para erradicar la deshonestidad. Casos como do señor Bárcenas me repugnan Moitas igual gracias, que vostede presidente. ou máis. E milito nunha formación política con problemas, sin dúbida, pero que está intentando erradicar a deshonestidade. También aprovechó para reivindicar el compromiso de la Xunta con la transparencia, anunciando la publicación del patrimonio de sus conselleiros y sus declaraciones personales de la renta. Mañá volveremos a aprobar no Consello volver a actualizar os nosos bens. E eu teño tomada a decisión de publicar os datos de renta e os datos de patrimonio antes de ser presidente e durante todos os anos que fun presidente. No convenció a la portavoz de AGE, que le recordó las imputaciones que pesan sobre miembros de su partido. Bien, por una parte el PSOE que rectifica, también rectifica el Partido Socialista porque había anunciado esta misma semana que no publicaría las rentas y patrimonios de sus directivos. Sin embargo, esta misma mañana ya Rubalcaba ha anunciado que recoge el guante, como decía nuestro compañero de Mariano Rajoy, y publica su declaración de la renta. María, ¿qué te parece el rifirrafe entre el jefe de la oposición y el presidente del gobierno y luego este giro que ha dado el PSOE? Bueno, teniendo en cuenta que la sensibilidad social, evidentemente, en estos momentos es muy alta con respecto al asunto de la corrupción, era lógico que se planteara, en fin, algún debate o un, digamos, ten con ten entre el presidente y el jefe de la oposición acalorado, ¿no? Pero cierto es que, si bien, en fin, en el contexto es razonable este debate, lo que no lo es tanto, a mi entender, es esa petición desairada de una dimisión o del vete, teniendo en cuenta que el partido en el gobierno lleva en estos momentos un año de legislatura. Hay una cierta cohesión, no voy a decir absoluta, porque intuyo que también habrá sus maremotos internos, pero hay una cierta cohesión dentro del partido, o sea que no está en estos momentos digamos, en tela de juicio el liderazgo de Mariano Rajoy. Por tanto, un tiempo insuficiente y además elementos bastante insuficientes para tomar una medida o adoptar esa medida tan drástica como es la petición de una dimisión. Creo que eso está, bueno, estuvo fuera de todo contexto, pero por supuesto el jefe de la oposición tiene derecho a hacerlo. Lo que sí, también entiendo que a lo mejor el foro sería, quizás de hacerlo, sería más adecuado, y siempre en el contexto de un análisis mucho mayor que el de la corrupción, sería en el debate de la nación que se va a celebrar a finales de mes y no precisamente ahora. Sin embargo, lo que parece quedar un poco, digamos, amortiguado después de este rifirrafe, que es el que ha ganado los titulares, ha sido el anuncio de la incorporación de los partidos políticos en la ley de transparencia, que yo creo que al fin y a la postre fue una de las cosas más destacadas de la Comisión de Control de ayer, ¿no? Pepe, ¿qué te parece? Ha hecho titular también, no solamente aquí en Galicia, sino también en el resto de España, ese me repugna de Alberto Núñez Feijóo con respecto al caso Bárcenas. Sí, hombre, yo creo que... Ha sido contundente, ¿no? Creo que Feijóo se ve desbordado por las circunstancias
que escapan a su control, es decir, son historias que él no puede controlar, salvo en el tema de Santiago, que seguramente abordaremos más tarde, ¿no? Pero yo creo que la petición de dimisión de Rubalcaba, que decía María, es una réplica exacta del vaya ese señor González de Aznar. Entonces, cualquier jefe de la oposición está muy en su papel para pedir dimisión y exigirle la dimisión al jefe de gobierno en este caso, teniendo en cuenta además todo lo que está cayendo encima del PP, ¿no? Pero yo lo que pienso es que no hay voluntad política ni por parte de Rajoy, ni por parte de Rubalcaba, con todo lo que ellos tienen detrás, es decir, ni por parte del Partido Popular, ni por parte del Partido Socialista, de erradicar la corrupción, porque hubo un debate de una sesión de control al gobierno hace 15 días, creo recordar, que los dos se reclamaban celeridad y contundencia para erradicar esta lacra social que está preocupando altamente a la sociedad. Y además es un tema que realmente, de verdad, satura. Habría que extenderlo también a otros partidos como CiU, sí, ¿no? Sí, a los en el otros caso partidos. De las escuchas en Cataluña pero claro, también. Los dos partidos mayoritarios son los que tienen el control Sí. del Congreso para hacer un pacto de Estado, como ellos mandan, ¿no? Y al final acabaron los dos con el tan socorrido y tú más, como hoy. Usted presenta las declaraciones, como hice yo, y después podemos hablar. Bueno, pues muy bien, y todos satisfechos, ¿no? Y aquí seguimos inmersos en un mar de corrupción y de corruptelas tremendo. Ademais, está a Fiscalía Superior de Galicia continuamente recordando a necesidade de... Bueno, con respecto a la publicación de las rentas y de los patrimonios de los políticos, en este caso pues Núñez Feijóo, que ha anunciado que publicaría próximamente la suya, y no solamente desde cuando es presidente de la Xunta, sino incluso desde antes, además de la actualización de los patrimonios de los conselleiros, nosotros hemos querido salir a la calle para ver cuál es la opinión de los ciudadanos con respecto a la publicación de esa renta, de esas declaraciones. Y estos son los testimonios que hemos recogido. Sí, una medida muy sana, me parece. Non creo que valga para moito. En una declaración de la renta no se ve nada oculto, ¿no? Es todo como la de todo el mundo, todo lícito. Lo que haces por detrás no lo reflejas ahí. Que o negro non lo vai poñer aí, non lo vai poñer en A. O B vai quedar tal como estaba, pero bueno, algo é algo, por algo se empeza. Yo puedo hacer mi declaración de la renta como me dé la gana, y como quiera. Y puedo hacer una estadística como quiera. Y puedo hacer unos balances de empresa como quiera. Non é unha cousa necesaria. Porque ademais aí non aparece o diñeiro negro, nin as contas en Suiza que non aparece. E para iso fan despois amnistías fiscales que quedan secretas, entón. Decía que desafección de los ciudadanos, ¿no? Los comentarios son evidentemente elocuentes, ¿eh? Sí. José Manuel, tu opinión sobre el rifirrafe, tu opinión sobre el valor que pueden tener la publicación de estas declaraciones de la renta. Sí, antes de eso, si me permites, abundo no que dices, da desafección dos ciudadanos, acabamos de ver como realmente é unha mostra ben ás claras de que a xente está cansa de que se nos estén contando milongadas, ¿no? E aí vamos, me preguntas por a opinión por a declaración de renta, pois coincido con eles, está moi ben que haxa esa transparencia, pero desde logo... Llega quizás un pouco tarde. Aparte de que chegue tarde, é que o fondo da cuestión é realmente eso, é dicir, algo que sobre que hai serias sombras de duda de que non se este artellando dun xeito lóxico que hai que facer, non vai aparecer nunca nunha declaración de renta. Entonces, o que sí pediría é que a transparencia non se quede nunha declaración de renta, sino que se... non sei por que hai medio a que se fagan comisións de investigación, de que se conten realmente de onde sale a financiación dos partidos, de que o Tribunal de Contas debería ter uns mecanismos máis que lle permitiran fiscalizar de verdade as contas dos partidos, porque eu penso que aí é onde radica o grande problema. O do Tribunal de Contas é vergonzoso, porque a última auditoría feita ao Partido Popular, e supoño que o Partido Socialista igual, é do 2007. Claro. É unha auténtica vergonza
presentar a un Tribunal de Contas que ademais é un tribunal que recompensa a cargos políticos dos partidos, son 12 en total, 8 nomeados polo Partido Popular e 4 nomeados polo Partido Socialista. É unha auténtica vergoña neste país. Pepe, é que aí é onde está o que da cuestión. Ademais, falan, a mí, por exemplo, o secretario de organización do PP, o señor Floriano, eu estou abrallado cada día que sale nos medios de comunicación, porque parece que toma por parvos aos xornalistas, é dicir, con declaracións extemporáneas, dicindo, por exemplo, en alusión a isto que dices ti, Pepe, de que o Tribunal de Contas ten 5 anos para fiscalizar as contas, cando, ademais, aos 4 anos, se houbera un delito fiscal, xa prescribiu. Entón, hai que dotar de mecanismos serios, con medios humanos, sobre todo con recursos humanos, como dice Pepe, que non sexan os amigos da xente dos partidos. E vontade política. E vontade política. E entón isto parece que falamos sempre, a presunción de culpabilidade en algúns casos. Eu non teño probas para decir que realmente o PP estuvera pagando con sobres, non, pero o que sí lle pido, é dicir, empezando polo presidente, é que den todo tipo de explicacións, máxima transparencia, que non se quede en falar de que se vai facer unha lei de transparencia desde o Congreso. Isto que penso que está xerando unha gran desafección entre os cidadáns e os políticos, e chirría moito, parece que é mentira tras mentira. Chirría es una palabra que todo el mundo entiende y es también a lo mejor lo que ha sucedido esta mañana en Santiago de Compostela. Nuevo episodio del caso Pokémon. La operación se llama ahora Manga, ¿no? Manga de mangar. Manga de... Yo creo que viene más bien de manga de dibujos, manga, ¿no? Del dibujo japonés, ¿no? No sé si va por ahí los tiros, ¿no? En línea con Pokémon. En línea con Pokémon, efectivamente, porque esto es un brazo no armado de Pokémon. La juez Pilar de Lara ha ordenado la detención de 9 personas, tanto en Asturias como en Galicia, 4 en Santiago de Compostela, entre ellos un ex asesor del exalcalde Conde Roa y el concejal de seguridad del ayuntamiento, ambos del Partido Popular, además del gerente de Aquagés, etcétera. Ana, tú has estado, me imagino, durante todo el día pendiente del caso. Antes de darte la opinión, me gustaría que poder oír lo que decía, porque también ha sido muy contundente y revelador, lo que decía el presidente de la Xunta sobre este caso. Que ocorre no Concello de Santiago nos últimos meses non é normal, como tampouco é normal o que ocorre en concellos de outras cidades galegas. E, por suposto, que haberá que facer explicacións e incrementalas, haberá que presentar desculpas e incrementalas, e haberá que estar moi atento a calquera outra decisión adicional que sexa razonable tomar. Esas eran las palabras del presidente de la Xunta. Ana, ¿cómo has visto tú toda la operación de hoy? Pues mira, desde Santiago se crea una situación complicada porque son varias personas imputadas ahora mismo, entre ellas el propio alcalde, su concejala de Educación, ahora el concejal de Seguridad Vial, un jefe de gabinete, ¿no? Sí. Un ex jefe. Un ex jefe de gabinete, en el caso de Espada, ¿no? No, en el caso de Francisco Castro. Ahora está Ángel Espadas, que está de ex asesor del anterior alcalde. Entonces, la frase dicha por Feijóo hoy era una frase totalmente necesaria que han reclamado todos los grupos políticos del ayuntamiento esta misma mañana y que le reclaman al propio alcalde una facción de su propio partido. María, sí. Pues más de lo mismo. Con el caso Pokémon ya llevamos como 33 imputados en todo el territorio gallego. Por cierto, alcaldes, dirigentes, etcétera, etcétera, de todos los signos políticos, porque los tenemos desde el Bloque, pasando por el PSOE, hasta el PP. Quiero decir que en este desconcierto y este mare magnum de corrupción... Y empresarios. Y empresarios, por supuesto, pero estoy hablando del ámbito político, más no que del ámbito empresarial. Evidentemente, todos tienen una corresponsabilidad en este asunto. No hay que olvidar que la financiación política no es, digamos, dominio de un partido político. Todos, estoy casi convencida que todos, tienen una financiación bastante opaca. En esa financiación a veces se puede localizar muchos de los desmanes que se han llevado a cabo con concesiones administrativas, que en fin llevaron a determinados favores. Siempre, por supuesto, hablamos del supuesto porque supongo que la justicia tendrá mucho que decir en este terreno. Yo supongo que ya ahora en manos de la juez, en fin, habrá que seguir el curso y lo que sí, evidentemente, por encima de todo,
las medidas adicionales que decía el presidente Núñez Feijóo, que se lleven cuanto antes. Si hay alguna posibilidad mínima de que hay una vinculación con cualquier corrupción, los políticos tienen que irse de su puesto, que, en fin, lo único que se le puede exigir ya a estas alturas es un pouco de ejemplaridad, aunque sea en la marcha, ¿no? Pepe. Pois eu no caso de Santiago creo que esta cidade o PP non podía ir a máis e Santiago non podía ir a menos, non? Tal como se están desenrolando os acontecimentos, levamos 2 alcaldes, agora mesmo nesta actual corporación hai creo que 3 ou 4 imputados, creo o alcalde, o concelleiro da hora e outra concelleira de educación. De educación, efectivamente. E isto, desde o meu punto de vista, requiere aplicar ciruxía, pero ciruxía maior, non? O presidente da Xunta, que é o presidente do partido, pide remedios e el mismo ten que estar en condicións de aplicalos, ¿no? Bueno, no me gustaría cerrar el programa, nos vamos otra vez a Lugo, porque también el Lugo es el otro caso que traemos hoy a colación. No tenemos aún la total confirmación, pero según una información publicada por el diario El Mundo esta mañana, el fiscal pedirá que Pepe Blanco, el exministro de Fomento, sea juzgado por tráfico de influencias. Escuchamos lo que decía el propio exministro José Blanco en un momento a la salida en el Congreso. Esto es lo que decía a los periodistas cuando le preguntaban. Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia. José Manuel, ¿qué te parece? Pois o que me parece que está pintando, parece que pinta mal para o señor Blanco, e desde logo, eu sí que lle pediría ao señor Blanco, como a todos os políticos, que sexan coherentes coas súas declaracións, coas súas manifestacións. José Blanco foi o gran adalid contra os casos de corrupción que se destaparon cando a Operación Gürtel. Eu recordo perfectamente no ano 2009 como non se cansou de pedir dimisións a destro e siniestro para os imputados. Cosa que eu, personalmente, defendo que un imputado, inda que se supón que un xuez, cando imputa a alguén porque ten probadas mostras, claro, de que pode haber algo anómalo, algo raro, pero sí que, hasta que entre nun proceso judicial no que vaya máis adiante, eu penso que habría que respetar, é dicir, o mellor non ten por que dimitir un imputado. Pero sí que o señor, digo isto porque houve moitos casos ao longo da historia en España onde persoas políticos que foron imputados despois quedaron asoltos, como foi o caso do expresidente da Junta de Castela e León, Demetrio Madrid, ou o actual ministro de Industria, Soria, que tamén foi imputado, quedou asolto, e aí está. No caso do señor Madrid, que dimitiu, de non haber dimitido, pois o mellor o señor Aznar non chegaba a ser presidente do goberno. No caso do señor Soria, se houbera dimitido naquele momento, non chegaría a ser ministro neste momento. Pero o que decía, retomando o fío da cuestión, o señor Blanco, que se fartou de pedir dimisións, desde logo, cando lo imputaron, non presentou dimisión. Se ahora o fiscal dice que hai que xuzgalo, eu penso que en ese momento, no momento en que se produza, ten que dimitir irrevocablemente de todos os asuntos. E a colación por o que comentabas de Lugo, hai cosas que a min, ademais, como decías antes, Carla, ao ser eu lucense, me chirrían, como decía antes, moitísimo, como foron esta mañá as declaracións do señor alcalde de Lugo, imputado na Pokémon, que nunha emisora de radio decía estar absolutamente asombrado, abrallado, de que os xornalistas apareceran nun acto ao que el iba a recoñecer o que habían conseguido uns rapaces que están nunha asociación moi meritoria como é as NAIS, que atende a persoas con discapacidade física e psíquica, e que conseguiran 2 medallas nunha competición, creo que era en Corea, e el sorprendíalle moito que os xornalistas lle preguntaran por o caso Pokémon, por o que había pasado en Santiago, que dicía que non sabía nada, e non se fixeran eco do outro. Eu direi ao señor Orozco, claro que os xornalistas tamén se fan eco do outro, pero por o que dicíamos antes de transparencia, non se pode tapar as cousas mirando para outro lado. Ana, por favor. Ana. Sí, a mí tamén me sorprendía iso mesmo, e sobre todo porque el mismo antes da súa imputación, se recordas, como con unha propia rolda de prensa anticipando as intencións da Suiza. Entón, en Lugo pasan cosas difíciles de coherencia. Negó que hubiese registros en sí, pero por anticipado. Sí, antes que nada. Antes de proceder. Falta de coherencia.
Bueno, de hecho, esta misma mañana Elena Valenciano lo que pidió era que se dejara actuar a la justicia, ¿no? Decir que, bueno... Es que a xusticia é o único que nos pode salvar, porque os políticos non teñen vontade de acabar con esta lacra. E creo que os xueces están o tomando en serio. Esta mesma semana están pasando pola Fiscalía e pola Xudicatura os altos cargos económicos do Estado, desde o ex-gobernador do Banco de España hasta o actual gobernador polo caso Bankia, o presidente da CNMV ou o ex-presidente, non? E outros altísimos cargos no caso de Bankia que, como sabemos todos, acabou como acabou, con a inyección de miles de millóns de... Entón, a xusticia é o único que nos pode salvar. Incluso no caso de Urdangarín vinculado a esta historia de Madrid 16, que deu Madrid 16 doulle 132.000 euros, que non se sabe por que razón, a santo de que, bueno, pois aí tamén está a Fiscalía intentando profundizar nesa cuestión. É o único que nos pode salvar, porque os políticos non queren, non queren. Bueno, seguiremos pendientes. Porque en todo caso, Pepe, se requiere de verdad una aclaración jurídica de muchos de los casos. Quiero decir que simplemente hasta el momento a veces hay más, digamos, apuntes, consideraciones, especulaciones, mucha, digamos, presencia mediática, a veces más que constatación real de lo que ocurre. Entonces, hay que tener mucha prudencia. Hay casos claros, pero yo no me atrevería, desde luego, a juzgar con esa precisión, mientras evidentemente no hay... El problema es el clima, el clima generado, el clima de desconfianza que hace que... Pero realmente a quien le corresponde va a ser al juez determinar si hay o no hay. Que entre la justicia a saco, pero a saco, hasta el fondo de la cuestión. Porque es la única forma de salir de este marasmo. Es que los políticos no quieren. Pepe, si me permites, o que y lo que hacen todos es negar. O que dicías agora, o caso Urdangarín, é curioso que no momento que o destapan, Antonte, creo que foi ese caso, o señor Gallardón mirou para outro lado, a señora Botella mirou para outro lado, e a quen culpan é a doña Mercedes Cogen, conselleira delegada da candidatura de tal. Pero el caso de está claro que non eso sí que estou convencido que un caso de esos non se paga si non hai desde arriba instrucciones. Pero el caso Urdangarín ya tiene un auto judicial muy serio, muy contundente, y eso es porque había pruebas fehacientes y pruebas más que demostrables de que podían conducir, en fin, a la petición de esa fianza y ese auto, ¿no? En el resto vamos a ver qué ocurre. Bueno, la justicia es lenta, es verdad que es lenta, pero confiamos en ella, en todo caso, lo que tú decías, que actúe, ¿no? Bueno, Ana, Pepe, muchísimas gracias por vuestra presencia. José Manuel, María, gracias. Gracias a todos ustedes. Pues tendremos el próximo martes con nosotros, seguiremos hablando evidentemente de corrupción, pero tendremos una entrevista interesante con un teniente de la Policía Judicial, de la Guardia Civil. Hablaremos de acoso en la red en menores y hablaremos de otra lacra que tiene nuestra sociedad, la violencia de género. Hasta el próximo martes, pasen una feliz noche. Adiós.